Muchísimas gracias, Ricardo. Estamos sumamente contentos de tenerte aquí. Ha sido un gran regalo contar con tu participación en todas estas actividades. Quienes quieran seguir escuchando a Ricardo nos va a acompañar también el viernes en la Galería de Arte Nacional, donde vamos a tener otra exposición con nuestros amigos y amigos de la UNEARTE. Aquí saluda al rector Ignacio Barreto, que vamos a tener la obra del concurso de pintura que estamos haciendo en el marco de esta misma conmemoración. Bueno, saludamos a todas nuestras autoridades, al excelentísimo embajador de los Estados Unidos mexicanos, Leopoldo de Gives. Saludamos a nuestro ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poljat. Queremos saludar también, que acaba de llegar, a nuestro defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, gracias por acompañarnos. A las autoridades de la Fundación Museos Nacionales, Clemente Martínez, director ejecutivo de la Fundación, y al profesor Zacarías García, director de este museo tan hermoso que hoy está siendo recuperado gracias al gobierno bolivariano y a nuestro presidente Nicolás Maduro. Le quiero dar la palabra al profesor Zacarías para que nos dé una bienvenida a este espacio. Gracias, Mari. Miren, buenos días. Mari dijo bastante y quiero decirles que en los museos, en nuestros espacios de arte, siempre hay sorpresas y la de hoy es una sorpresa muy especial. Una mañana y una tenida muy hermosa. Agradecemos a Ricardo, nos entusiasmó con su canto. Magnífico. Embajador, bienvenido, esta es su casa. Y no es la primera vez que nos visita, ya México tiene dentro de nuestras instituciones una historia de eventos, ¿no? Y eso también yo creo que hay que celebrarlo. Hoy tenemos a José Guadalupe Posada con nosotros y yo creo que es una cosa importante que la gente que nos visita, que muchos son gente asidua a los museos. Recuerden que nosotros nos sentimos muy orgullosos de la colección de la fundación, que tiene el Estado venezolano, la colección de obras de la Fundación de Museos Nacionales, en la que no solamente está José Guadalupe Posada, tenemos a Siqueiros, a Diego Rivera, tenemos a José Luis Cuevas y artistas mexicanos de talla histórica, ¿no? Yo creo que eso nos da mucha satisfacción, embajador. Eso nos vincula. También quiero saludar a los artistas que ahora exponen en el museo, Manuel Papatera, Daniel Suárez, que ya el embajador los ha visto, y a todos nuestros honorables visitantes que María ha mencionado, y el profesor Ignacio Barreto, que está con nosotros, rector de la UNEARTE, institución a la que también pertenecemos porque todos venimos de la educación. Yo creo que eso también nos une. Entonces, apenas les quiero decir que otra de las cosas que nos llena de satisfacción es que la recuperación de los espacios del Museo de Bellas Artes nos ha permitido de nuevo ver las columnas de la pileta sin la capa de pintura que tenían como 15 manos de pintura que no nos permitía ver cómo fueron las columnas originales de Villanueva. Las estamos viendo y eso nos da un placer, ustedes no se imaginan. Esas columnas tenían años en las que le volvían a echar pintura y era ya como un espesor importante. Eso lo celebramos, se los comento porque nos ha llenado de mucho entusiasmo también. Entonces, miren, bienvenidos a esta mañana tan especial. Embajador, le repito, esta es su casa. Encantado de tenerlo acá, ministro. Gracias. Invitamos ahora a nuestro excelentísimo embajador de los Estados Unidos mexicanos, Leopoldo de Gives, para darnos un saludo, por favor. Padiushi, Girashi Sheetu. Saludos a todas y a todos. Erieche Lachidoa, no anhelatu. Se alegra mi corazón de estar con ustedes. Saludos a todos. Maestro de la Defensoría del Pueblo, don Zacarías, director del Museo de Bellas Artes,
Daniel Suárez, ¿dónde está? Ahí está, ahí atrás. Maestro de la escultura de la abstracción. Es un gusto estar con todos ustedes. Muchas gracias. Ahora que estamos realizando por primera ocasión, y esto sienta un precedente importante para nuestros países, la celebración del encuentro de nuestros ancestros y sus familiares y amigos vivos, que llamamos Día de Muertos, que como todos sabemos se celebran los días 1 y 2 de noviembre como parte de la cultura nacional de México y de muchos países de América Latina, pero que nuestros pueblos originarios, nuestros pueblos indígenas, celebran desde el día 30 y 31 de octubre hasta el 2 o 3 de noviembre. Aquí está esta hermosa muestra que nuestros hermanos del Ministerio de Cultura del Gobierno Bolivariano de Venezuela, que preside aquí de manera sin duda genial nuestro gran amigo y hermano Ernesto Villegas Polhac, con quien hemos estado trabajando este hermoso esfuerzo. Aquí tenemos una representación de una indígena cariña. Y bien, alguien que puede ser sin duda una mexicana, la representación de la calaca de México. Es una representación importante que para nosotros tiene que ver con lo que es la dialéctica que hay entre la vida y la muerte. Nada que tenga un antagonismo, sino que es parte misma de la vida, de ese proceso que nos conduce a otro escenario y que continúa, y que nosotros representamos en ese encuentro, que es un encuentro espiritual con nuestros muertos, de quienes cada año seguimos aprendiendo al recordarlos de su sabiduría, de la importancia que tiene la individualidad en la vida comunitaria de nuestros pueblos. No es cosa menor sin duda, y que celebramos realizando uno de los rasgos más importantes de la vida comunitaria, que es lo que ustedes llaman la mano, dar la mano. O sea, para nosotros el tequio, el trabajo colectivo, el trabajo comunitario, que es un rasgo fundamental de nuestras culturas, como lo es también la fiesta. La celebración es otro rasgo importante para las culturas originarias. Y es lo que estamos también expresando. Por un lado, nuestra identidad nacional, la de Venezuela, como la de México, pero al mismo tiempo visibilizando y haciendo que sea cada vez más protagónica la cultura de nuestros pueblos indígenas, la cultura popular, sumamente importante. Todo ello se complementa y hace lo que somos. Entendemos, y lo hemos conversado mucho con el ministro Ernesto Villegas, entendemos que existen otras expresiones culturales que por momentos pareciera que se vuelven hegemónicas. Hemos hablado de ello, del Halloween, y que nosotros respetamos, porque si algo tenemos como pueblos y desde nuestras culturas originarias, es que respetamos la otredad, respetamos a los otros, pero nosotros tenemos una fuerte identidad, tenemos mucho que ofrecer a la humanidad. Y en estos próximos días veremos cómo se expresará en todos los continentes a través de lo que somos, de nuestra identidad, de nuestros símbolos más importantes, se expresará en otros países nuestra cultura, especialmente con la Catrina. Ahí la veremos. Estará en Estados Unidos mismo con la comunidad mexicana, como en Europa, como en Asia, como en América Latina y América del Sur. Ahí estaremos presentes con esta representación tan importante que ha sido milenaria, es un símbolo milenario de nuestros pueblos,
las conocemos desde nuestras grandes pirámides en Teotihuacán, con la Coatlicue, con otros grandes monumentos de la cultura náhuatl, que es la más conocida, pero en todas nuestras culturas está presente la muerte como un símbolo importante de la vida. Y en ese sentido, bueno, pues hoy ya no es una representación como antagónica a la vida, sino como parte de nuestro mismo proceso de vida. Y es así como este gran autor que lo fue José Guadalupe Posada, grabador, caricaturista, que nace influenciado por la época juarista a finales del siglo XIX y aún antes de la Revolución Mexicana, con la influencia, con el pensamiento liberal del momento, el pensamiento de avanzada, crea esta imagen, esta caricatura que él llamó en su momento la calaca garbancera, como una crítica a aquellos sectores de mexicanos que eran un tanto eurófilos, tratando de imitar hasta en el vestuario a los europeos. Y entonces hace una crítica. Y no es sino hasta que décadas después de la Revolución Mexicana, Diego Rivera decide integrar este símbolo en su gran obra llamada, si no me equivoco, en su mural, Atardecer del Domingo en la Alameda Central de México. Y es así como la bautiza como la Catrina, y es como es conocida hasta el día de hoy. Hoy, gracias a la dirección y a los trabajadores del Museo de las Bellas Artes, podremos ver esta maravillosa exposición, y esa es también una ofrenda que ustedes regalan a la representación del pueblo de México y para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajador. Quiero llamar al que es el curador de esta exposición, que tuvo una pequeña demora, pero logró llegar, Franklin Peroso. Entonces nos va a comentar un poco de esta exposición, que es una colección que tenemos el honor de tener en la Fundación Museos Nacionales. Muchas gracias, buenos días. Hablar de la obra de José Guadalupe Posada es hablar sobre el trabajo cercano, digamos profundo, que un artista hizo en vínculo con su pueblo. Es importante destacar que toda la obra, que son más de 35.000 grabados que José Guadalupe Posada hizo, estaban vinculados con la realidad de su país. Cuentan los biógrafos que era un artista que siempre tenía en la mano una gubia y un linóleo, un material para reproducir, porque su obra se extendía. Las calaveras, que son unos poemas declamados y muchas veces escritos, él los ilustra en su obra, ilustra la noticia diaria, ilustra los problemas políticos. Es un artista que está con una facilidad y con una capacidad de síntesis y de dibujo que está relatando la realidad de su país. Digamos que este es un artista que destaca por su profunda vinculación con su pueblo, con su lugar de nacimiento, con sus raíces indígenas. Cuando nosotros vemos las calaveras, vemos una pequeña historia de México, una pequeña historia donde están relatadas las personas, las personalidades, las formas de ser mexicano, como decía hace un momento el embajador. La calaca o la garbancera es un poco esa forma de representar o de hacer ironía ante el caso de los mexicanos o de las mujeres indígenas que van a México y trabajan en los mercados y entran en esta dinámica de la belleza europea que es impuesta. Entonces usan los sombreros, usan el polvo de garbanzo para blanquear su piel. Entonces todo este tipo de elementos él los va recopilando de una manera muy
interesante, muy irónica también, donde nos muestra la historia. Cuando nosotros entremos a la muestra vamos a poder acercarnos un poco a todo lo que es esa visión histórica, porque además a José Guadalupe Posada le tocó vivir, digamos, dos nudos importantes, que es el porfirismo y la Revolución Mexicana. Él estuvo entre ambos, también fue crítico de ambos, y en ese gran momento histórico de México, él pudo expresar su crítica ante todo. Entonces fue un artista muy crítico, un artista que podríamos reconocer hoy como un reportero gráfico, quizás podría ser el parangón, puesto que escuchaba las noticias, las reproducía en su taller, y con esa fuerza su potencial fue tan grande que el desarrollo de las artes gráficas en México ha sido importantísimo. Digamos, el taller de artistas gráficos mexicanos, un taller histórico que ha formado durante muchos años a importantes artistas gráficos. Y en este sentido, digamos, a pesar de que estuvo perdido que después de la Revolución, la obra de José Guadalupe se podría decir que estuvo perdida, y que es efectivamente Diego Rivera quien le dice a México, no, mirémonos a través de Guadalupe Posada. Es también importante reconocer que su vinculación con su sociedad siempre estuvo, porque las historias que vamos en las paredes van a ver unos poemas, y esos poemas son las calaveras, que son como poemas que se declamaban sobre la realidad. Era un poco irónico, un poco sarcástico, y él las ilustraba. Entonces se mantuvieron en el acervo cultural del pueblo. Entonces hay un texto que voy a permitirme leer, pero que también está dentro de la muestra, que representa, digamos, de una manera muy clara lo que José Guadalupe Posada es para las artes y para el pueblo mexicano. Dice Diego Rivera: Posada fue tan grande que quizás un día se olvide su nombre. Está tan integrado al alma popular de México que tal vez se vuelva enteramente abstracto. Hoy su obra y su vida trascienden, sin que ninguno de los jóvenes mexicanos cuyas obras brotan como flores en un campo primaveral. Guadalupe se convirtió en raíz y está en el arte mexicano. Muchas gracias. Bueno, y esa será una abreboca de lo que vamos a ver. Junto con esta exposición que va a estar aquí en el Museo de Bellas Artes, abierta para todo el público, también inauguramos ayer 2 exposiciones del compañero Daniel Suárez y del compañero Manuel, que invitamos a todos a que la disfruten, y con ellos saludamos a todos los artistas aquí presentes, a los artistas plásticos, a los músicos, a todos, agradeciendo su asistencia hoy aquí. Sin más, le doy la palabra al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Polhac. Buenos días. Antes de que el reloj termine de colocarse en el medio, ya van a ser las 12. Pobrecitos Adán y Eva. Si acaso existieron. Nicolásito. Si acaso existieron Adán y Eva, eran seres sin memoria, sin muertos, nadie detrás. Pobrecitos Adán y Eva, anduvieron, si existieron, muy solos. En cambio, nosotros estamos acompañados, nos acompañan siempre y para siempre legiones de ancestros lejanos y cercanos. Pobrecitos Adán y Eva, que se perdieron de lo que hoy nosotros tenemos. La compañía permanente de nuestras raíces, de nuestra identidad. Por eso el esfuerzo tan grande por parte de fuerzas hegemónicas
políticas, ideológicas, culturales, por borrar nuestra memoria, por diluir lo que somos, porque nuestros niños y nuestras niñas no se reconozcan en nuestras propias ancestralidades. El esfuerzo fundamental de dominación está en las nuevas generaciones. Dominar a unos seres sin memoria es muy fácil. En cambio, un hombre, una mujer, claro e identificado con una historia, es un hombre y una mujer capaz de construir un futuro, un destino que se parezca a sus ancestros, a lo que sus ancestros moldearon, ambicionaron, lucharon. Por eso esta exposición que hoy nos reúne, señor embajador, es una exposición hacia el futuro. Le decía, caminando hacia acá, que lo que ocurrió ayer en la Casona Cultural Aquiles Nazoa fue como aquello que dijo un astronauta cuando alunizaron. Un pequeño paso para el hombre y la mujer. En ese tiempo, Roberto, no había lenguaje de género, pero un gran paso para la humanidad. Bueno, eso que ocurrió en la Casona Cultural Aquiles Nazoa el día de ayer y ha venido ocurriendo en la Cinemateca Nacional y viene a ocurrir hoy en el Museo de Bellas Artes y vamos a tener en la Galería de Arte Nacional, en la UNEARTE, en Coche y en San Agustín, ¿cierto? En el Eje del Buen Vivir. Son gigantescos pasos para la identidad cultural nuestroamericana. De no haberlo hecho, embajador, lo habrían hecho otros. Somos apenas, como decía el gran Simón Rodríguez, un instrumento, no somos autores, somos actores. Lo habrían hecho otros, porque la ofensiva transculturizante que impone un solo modelo cultural al planeta genera respuestas. No se puede andar por el mundo pretendiendo borrar las identidades, la diversidad, la multiculturalidad, sin que los pueblos reaccionen en un ejercicio de reafirmación identitaria, que es lo que hoy está ocurriendo aquí en Venezuela. En México, yo les digo, quienes hemos tenido, Ismael, el privilegio de ir a ese país, sabemos que todo en México es grande, hasta lo pequeño. ¿Verdad, Alfredo? Hasta las cosas pequeñitas en México son gigantescas para nosotros. Este Museo de Bellas Artes es un pequeño museo al lado del hermoso Museo de Bellas Artes de la Ciudad de México. Y Venezuela, Capitanía General, para los tiempos de la colonia, era algo muy pequeño y recóndito para el gran virreinato mexicano. Seguramente también habría, como las hay, diferencias entre el poblamiento de nuestros ancestros indígenas de esta parte del continente y el desarrollo que tuvo la cultura azteca y otras más de ese gran, gigantesco México ancestral. Diferencias. Pero eso no ha impedido esas diferencias de dimensión, de esos órdenes de magnitud, que nuestros pueblos hayan desarrollado un encuentro histórico transformador. Se ocupó el Congreso Constituyente Mexicano de 1825 de honrar a nuestro libertador Simón Bolívar de este pequeño país, de este pequeño rincón, con la ciudadanía mexicana. Y estoy seguro de que eso formó parte de un diálogo histórico entre nuestros pueblos. Bolívar veía al Gran México y México veía hacia acá, porque en la distancia estábamos construyendo una alternativa frente a una fatalidad que pretendían pintarnos como ineludible.
Ineludible parece hoy que en estas fechas los niños venezolanos tengan como única alternativa cultural el Halloween. Niños que nacen creyendo que eso tenía siglos de presencia en nuestro país. En mi infancia no existía. Pero hoy día es la única oferta que la industria cultural, los medios de comunicación le presentan a los niños de nuestro país, por no decir de nuestra América. Y nosotros, como ha dicho el embajador, respetamos profundamente la diversidad cultural. Bienvenida sea esa manifestación cultural donde quiera que haya nacido. Nosotros somos un pueblo, un país que, orgullosos de nuestra identidad, estamos en disposición de dialogar con todos los pueblos, con todas las culturas. Solamente los acomplejados no pueden hacerlo. Solamente alguien que tenga un complejo le da temor de relacionarse con algo distinto. Nosotros no. Somos excesivamente cariñosos con nuestra propia autoestima. Y nos abrimos a todas las culturas. Pero ponemos un acento en aquello que nos identifica. Por eso nosotros hemos dicho, en cualquier espacio en Venezuela, todos tienen derecho a encontrarse, por ejemplo, con el Halloween que le ofrece la televisión, que le ofrecen las redes, que le ofrece la industria cultural, las tiendas, los centros comerciales, incluso escuelas que organizan ese tipo de actividades. Pero en el caso de las instituciones culturales, son territorio libre de Halloween. Bienvenidos sean, como les digo, a cualquier otro espacio, pero en las instituciones culturales de Venezuela estamos libres de eso. ¿Y qué tenemos? Nuestra identidad, nuestra americana. La potencia cultural que es México nos brinda una hermosa fiesta del Día de Muertos. Que los niños de Venezuela tienen derecho a saber que existe. No están obligados ninguno a celebrarla, no. Pero tienen el derecho de saber que existe. Como tiene derecho el pueblo de Venezuela a saber que hace décadas es propietario de una colección de arte de primerísimo nivel que incluye obras de José Guadalupe Posada. Y exhibirlas en esta fecha tiene un significado, un simbolismo muy particular. No es la iniciativa estéril, encerrada en un laboratorio al vacío de alguien que se acordó de la existencia de un artista en nuestra colección, no. Es una decisión política en el mejor sentido de la palabra política. Yo reivindico aquí ardorosamente el sentido de la palabra política, porque es político que nosotros, ante la inminencia del Día de Muertos, miremos a nuestros hermanos de México. Y es una obligación política mirar dentro de Venezuela. Y hemos tenido el placer, mi querido embajador, esto es una cosa mágica. Por primera vez se reúnen en Caracas, la capital de la República, cultores de La Llora, del estado Aragua, con indígenas cariña del estado Anzoátegui, que nos traen el acatompo, de la mano de un altar zapoteco o zapoteca mexicano. Y la confluencia de esas tres expresiones culturales las hace mucho más potentes. Nos hemos sentido felices ayer en aquel encuentro colosal de esa diversidad cultural nuestroamericana. Nos hemos reencontrado con nosotros mismos. Y creo, mi querido embajador, y ustedes me perdonan la pasión, ustedes vinieron a ver una exposición y yo me pongo aquí a darles un discurso, me disculpan, no era la intención, pero si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Mira, se establecerá, mi querido rector de la Universidad de las Artes, no solamente un precedente, mi querido embajador,
es que el año entrante no puede pasar un Día de Muertos sin que nosotros volvamos a voltear hacia México y hacia el interior de la Venezuela profunda en su diversidad cultural. Será traición a la patria el que nosotros no nos encontremos con nuestra propia manifestación cultural, que no se la dejemos como un asunto de los indígenas, en una forma de nuevo colonialismo que es la preterización de lo indígena. Lo indígena no es pretérito, lo indígena existe, lo tenemos dentro nosotros y hay una manifestación cultural que lucha por su sobrevivencia, como lo es el acatompo en el oriente venezolano. Yo quisiera, mi querida viceministra Mari Peña, que se está estrenando además en la presidencia de la Fundación Museos Nacionales, de la mano de nuestro hermano compañero Clemente Martínez, su director, que nosotros podamos tener el año entrante, ir preparando de una vez, quien quiera que sea el ministro o la ministra de Cultura, no estoy pensando en asuntos personales, sino en asuntos políticos en el mejor sentido de la palabra, una hermosa exposición fotográfica para registrar el acatompo. Porque José Guadalupe Posada le dio corporeidad, le dio una identidad gráfica a la fiesta de muertos con la Catrina. ¿Y cuál es la nuestra? ¿Dónde está la identidad gráfica del acatompo? Aquí hay un aporte que ha hecho nuestra hermana Anaísa Castillo con un hermoso diseño. Pero nosotros tenemos que hacer que todos los niños de Venezuela sepan que en el oriente de nuestro país el Día de Muertos está asociado al acatompo. Estoy seguro, mira, yo mismo confieso mi ignorancia, yo no sabía del acatompo, me lo comunicó nuestro hermano Ignacio Barreto. Y menos había asistido a una ceremonia de ese tipo. Y me impresiona ver cómo en el altar zapoteca se colocan ofrendas de alimentos. Un muslo de pollo con lo que yo creo adivinar es una salsa de mole poblano. ¿Ah? ¿Sí? Delicioso. No sé si ustedes se atreven a comerse lo que le han ofrendado al muerto, pero provocar quitárselo al muerto y comérselo uno. Lo que sí hemos comido y delicioso es el pan de muerto mexicano, una delicia. Pero fíjate, qué bonito ver cómo los mexicanos le colocan a sus muertos esa ofrenda. Y entonces descubrir que nuestros indígenas cariña le ofrendan también frutas, cambures, naranjas, mandarinas a sus ancestros. Y delante de ellos se lo comen. Me decía una de la viceministra de Pueblos Indígenas que los cariña escogen aquella fruta que más le gustara a su ancestro. Entonces se comen, si le gustaba el cambur, se comen el cambur delante de su imagen indígena. Qué cosa tan bonita, embajador. Yo le doy las gracias a México por haber resistido de la manera que lo ha hecho desde el punto de vista cultural a esa oleada transculturizante y que hayan mantenido esa festividad del Día de Muertos que nos permite ahora a nosotros rescatar las nuestras. Yo lo invité, embajador, y los invito y las invito a todos ustedes a que vayamos el 2 de noviembre a Cagua y a Suata, ¿no? Suata, para ver la llora que vimos en la casona, allí en el lugar donde se realiza. Allí nos llevaremos a Ricardo, si él se deja. Bueno, yo estoy muy emocionado, ese es el contexto en el que se inaugura esta exposición, no es una exposición cualquiera, producto de un calendario frío, sino que es una exposición que obedece a una fuerza telúrica de nuestra historia. Porque yo quiero que mis hijos crezcan sabiendo que además del Halloween y de todas las expresiones culturales de la industria cultural capitalista que domina el mundo, existen otra diversidad de expresiones culturales que son mucho más cercanas a nosotros. Solo eso. Me recriminaría a mí mismo no mover un dedo en pos de ese objetivo. Quiero traerles a ustedes el saludo del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, quien ha estado muy pendiente de toda esta programación, mi querido embajador. Quiero decirles sí que nosotros estamos incurriendo en una transgresión a la ley, porque en Venezuela nosotros estamos obligados por ley a que cuando se presenta un artista extranjero, tenemos que tener la participación de artistas nacionales.
Entonces a Ricardo no le podemos dar la exclusividad y vamos a tener que abusar de la presencia aquí de Berenice del Moral y de Delfín, Emiro Delfín, a ver si cantamos algo también nosotros, los venezolanos. ¿Ah? Y se me ocurre que podamos cantar Llorona. ¿Qué le parece? Bien, ¿están de acuerdo? Bueno, cúmplase. Muchas gracias, bienvenidos. Declaro abierta oficialmente esta exposición de José Guadalupe Posada en el Museo de Bellas Artes. Bueno, la cultura nos une. Qué cosa maravillosa tiene la cultura que nos une. En esta intervención tan atrevida, yo quiero cantar un tema que reivindica a la mujer, porque el bolero fue durante mucho tiempo un género dominado por hombres. Y aunque los hombres cantaban los boleros que componían las mujeres, nunca decían de quién era el bolero. Entonces nos conseguimos con un tema como este maravilloso, escrito por una mexicana maravillosa. Un tema que ha sido cantado por muchísimos hombres, pero nadie dice que es de la gran Emma Elena Valdelamar. La Llorona no es de Emma Elena Valdelamar. Si encontraste en mi pasado una razón para quererme o para olvidarme, pides cariño, pides olvido, si te conviene, no llames corazón. Lo que tú tienes de mi pasado, preguntas todo, que cómo fue. Si antes de amar debe tenerse fe, misma sin morir, eso es cariño, no lo que hay en ti. Yo para querer no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón. El poder creador de una mujer en una canción. ¿Cuánta carga lleva ese tema? De mi pasado preguntas todo, que cómo fue. Si antes de amar debe tenerse fe, dar por un querer la vida misma sin morir, eso es cariño, no lo que hay en ti. Yo para querer no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho
Salías del templo un día, Llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, Llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llamabas, Llorona, que la Virgen te gris. Hermoso huipil llamabas, Llorona, que la Virgen te creí. Ay, de mi Llorona, Llorona de azul celeste. Ay, de mi Llorona, Llorona de azul celeste. Aunque la vida me cueste, Llorona, no dejaré de quererte. Y aunque la vida me cueste, Llorona, no dejaré de quererte.